pues es pelirroja. Si luego me la pones con el pelo azul, me va a molestar porque es pelirroja. Lo que me interesa es que el producto final sea bueno. Si el producto final es bueno, me da igual quién es el protagonista. La gente dice, ¿por qué las mujeres son las que más consumen historias misóginas de relaciones tóxicas? Porque es lo que nos han enseñado que es el romance. Entiendo lo que dices, pero no lo comparto. Entonces, adiós. ¿Qué no compartes? No comparto que el hecho de que un producto sea de alcance cultural, o no sé cómo lo has dicho, que lo has dicho muy bonito, sea la justificación para imponer de forma forzada que sea más importante cómo vemos al personaje que cómo lo percibimos en cuanto a personalidad. Por ejemplo, yo entiendo que si el argumento, la narrativa de la propia historia, independientemente de lo que sea, requiere de un personaje que tenga sobrepeso porque es un factor importante de su personalidad, que lo suele ser, lo veo una justificación. Si me quieres hablar de la cultura X y me tienes que poner un personaje de esa X etnia, también lo veo una razón, porque sustenta la historia. La historia no está sustentada en los patrones del personaje, sino que se complementan, se juntan, ¿no? La historia de las cazafantasmas, por ejemplo, que has puesto de ejemplo, yo la vi, a mí me gustó, yo me lo pasé bien y no pensé en el hecho de son mujeres, qué raro. No, primero porque nací tarde y la primera de los cazafantasmas no la vi hasta muchos años después y me pareció... Ahí está justamente el punto, ¿no? Que yo no creo que se tiene que justificar con la historia, sino simplemente pensar que la gente puede que puede ser protagonista de una historia, puede ser como sea. Y el hecho de que se haya reducido a que tienen que ser guapos y flacos y caucásicos y heterosexuales y hace que cuando yo veía a los cazafantasmas, los cazafantasmas son hombres y las mujeres son de las que se posesionan los espíritus y ya, son pasivas y ya. Para mí que existan las dos alternativas y que una mujer diga, yo puedo ser Spider-Woman y que un chico diga, el superhéroe también puede ser femenino. Mi sobrino admiraba a Elsa de Frozen. Yo no tuve a quien admirar porque o era princesa o yo tenía que ser Spider-Man, ¿no? Entonces yo creo que esto mainstream, así masificado, sí tiene que cuidar más eso de lo que yo tengo que cuidar a un público, ¿no? Se priorizaba y aún se prioriza más lo que vende que lo que realmente funciona en pantalla, porque parece que sí, que en todas las historias que son contadas por hombres la mujer solo sirve para objeto, posesión, etcétera, o otras cosas, ¿no? Que vamos, que no tiene importancia. Pero eso no es cierto. Yo vi a alguien y me moló que te cagas. O sea, yo pensaba, yo quiero ser como, no me acuerdo cómo se llamaba la actriz, Ripley, exacto. Pensé, yo quiero ser como ella. Yo vi, por ejemplo, Xena, la princesa guerrera, y me gustaba muchísimo. Y Buffy cazavampiros también. O sea, lo que pasa es que se quedó en la sociedad la idea de que los hombres establecían a mujeres débiles. Pero, por ejemplo, las películas de Estudio Ghibli tienen todas personajes femeninos protagonistas y son la leche. En el caso de las cosas que se hacen es buscar polémica por buscar polémica. Esto de que ahora vamos a hacer un personaje que antes era hombre, lo vamos a convertir en mujer. No, hacerle la propia historia a ese personaje, que esté inspirada en la idea de, no sé, cazafantasmas, pero que tenga su propia historia. Porque hoy en día hay un montón de chicas que tienen, no sé, grupos de cuadrillas de amigas y funciona perfectamente sin la necesidad de decir... Siempre hubimos las cuadrillas de amigas, pero no es que los hombres nada más lo hicieran y no es que existe la idea de que los hombres... No, es verdad. O sea, es verdad que quienes han contado la historia y quienes han tenido estos poderes han sido históricamente los hombres. Eso no es una percepción así de las feministas, eso es una realidad total, ¿no? A mí no me parece mal que el proceso intermedio hasta que ya se llegue a poder reimaginar historias distintas, también le dé a las niñas la oportunidad de poder tener superhéroes iguales. Yo creo que eventualmente se van a crear nuevos, ¿no? Por ejemplo, Moana, ¿no? Bueno, en México se llamó Moana, aquí se llamó Bayana o algo así. Algo así. No es una superheroína, pero es una mujer. O sea, todas estas nuevas historias de mujeres que son las que hacen los cambios en sus etnias, en sus sociedades, en su tal... a mí me habría encantado verlas cuando era niña. Yo no podía identificarme con ninguna de esas mujeres que están dormidas en lo que los príncipes llegan a besarlas cuando están inconscientes, ¿no? Y esa es la historia de Blancanieves, pero es la historia de una otra mujer mala que la envidia por ser joven. O sea, eso es una realidad. Entonces, yo creo que es un paso, claro, es un paso comercial masificado el que existan unas cazafantasmas femeninas, pero
la reacción que tuvo en el público masculino misógino te da a entender por qué era necesario. Porque hubo una, ¿qué te puedo decir? Le hicieron un review bombing, que quiere decir que la califican mal antes de que salga, para que la gente no la vaya a ver, diciendo que era pésima por cuestiones de misoginia. Ya dices, si tanto te molesta que exista, es por algo, entonces es algo a lo que hay que poner atención. Sí, es probable que haya sido por misoginia, mucho, un porcentaje determinado, grande, pero yo también creo que es porque habrá un porcentaje, y no justifico, no obstante, pero habrá un porcentaje, yo me incluyo dentro de ese porcentaje en algunos aspectos, no en el caso de las cazafantasmas, pero en otras películas sí, en las que el público está cansado de que importe más el marketing que trae consigo eso, la polémica, aunque sea negativa, que la propia historia. Y yo me incluyo dentro de ese equipo, ¿vale? Porque realmente el público necesitaba vamos a poner ese ejemplo otra vez, ¿no? Pero yo podría ponerte otros ejemplos. Unas cazafantasmas mujeres. Lo queríamos como consumidores. Pero también existía otra de hombres. Existía otra de hombres. Pero existía porque era la primera. Era la primera, no existía. O sea, existía porque era la primera, porque fue la primera idea. Se hizo otro remake de cazafantasmas hombres ahora. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía. ¿Ves? Eso tampoco es necesario. Y da igual si son hombres o mujeres. Luego, ¿qué necesidad había de hacer, no sé, elfos negros? No había ninguna necesidad. Tolkien ya dejó claro cómo eran. Sí, pero entonces te quedas en que los que tenían el poder de publicar, que son los hombres blancos caucásicos, van a imaginar a todos los seres importantes de su vida como hombres blancos caucásicos. Entonces, no, porque a ver, lo siento, pero Tolkien es un poco racista, un poco católico de más y un poco, quiero decir, es normal que los elfos sean blancos porque los escribió Tolkien. Pero entonces una persona negra no puede imaginar un elfo negro porque Tolkien ya los imaginó blancos y entonces ya nadie puede reinterpretar y reimaginar nada y entonces no existiría millones de cosas, ¿no? Porque decir, como ya se hizo así, así tiene que ser. Yo escribo a Brave pelirroja, pues es pelirroja. Si luego me la pones con el pelo azul, me va a molestar porque es pelirroja, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Pero la siguiente no sería Brave, sería otra persona. Correcto, pero entonces llámale Pepita. Exacto. La del pelo azul. Eso es azul, lo que yo apoyo. ¿no? La historia antes no que sé, todo lo demás. A mí me gusta mucho pinchar aquí, también te digo. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Independientemente de cuál haya sido la inclinación racial y apoyo o lo que sea de Tolkien, a mí me da lo mismo. Yo lo que sabía, y porque se nota en cómo explica las cosas, en que se habían inspirado en el folclore británico y noruego. Tú haces por ejemplo, a Maya, la haces mexicana y la insertas en una sociedad mexicana, y mañana hacen una serie y es japonesa, y te va a parecer que aquí hay algo que no cuadra. Le mantienen la misma historia, el mismo arco de personaje, con las mismas influencias sociales y culturales, pero en una cultura totalmente distinta. Y dicen, quizá hay algo que no cuadra. Es que depende de qué buscas, te digo. No es lo mismo un libro. O sea, si a mí me hacen una serie mañana de televisión, para mí ya es un producto nuevo y puede existir de cualquier forma. Lo que digo es, si yo escribo el libro, yo me imagino lo que yo quiera. Alguien escribe la película, también tiene derecho a imaginarse lo que ella quiera. Sí creo que hay una diferencia importante entre las consecuencias que tiene que yo escriba un libro. O sea, las chicas mexicanas que leyeron mi libro les encantó que la vampira fuera mexicana. Qué bueno. Pero si llega a hacerse masivo, por ejemplo, que todos los vampiros tengan que ser ahora blancos y guapos y caucásicos y heterosexuales y porque así ha sido siempre y porque decimos, el vampiro fue históricamente heredero de Bram Stoker, que estaba en Transilvania y entonces tenía que ser blanco y entonces todos los vampiros tienen que ser blancos. No, o sea, es importante la representación, es importante que los jóvenes, que los niños puedan verse a sí mismos en estos productos cuando son masivos y que ahí sí creo que es más importante en la cuestión humana que el tema pues mi historia, que me respeten a mí, que María Antonieta era blanca. Ya sabemos que María Antonieta era blanca. Es una reimaginación. Simplemente estás permitiendo que otras personas puedan verse como protagonistas de la historia o como protagonistas de historias importantes. Se han escrito otras historias, se venden otras historias, sí, pero estas historias, estos remakes, ya están tan metidos en la cultura, en el cerebro de la gente, que por eso también son comerciales y también se merece una historia protagonizada por mujeres ser así de comercial y tener ese nivel de, aunque sea marketing, aunque sea, yo estoy hablando en el nivel de cosas masificadas que no consideramos cultura
exquisita, pero sí creo que está bien mover esas cosas, e incluso lo discutíamos alguna vez con el tema de Barbie, ¿no? Si debía de existir o no debía de existir. Yo decía, mira, es una película superficial en cuanto a feminismo, pero prefiero que exista a que no exista, aunque sea marketing, aunque me estén tratando de vender ahora que la muñeca es algo bueno, cuando antes era una cosa deforme con pies de ballet y ese era el modelo que yo tenía de niña de lo que tenía que ser una mujer. Pero ahora, si se está tratando de coger ese mismo y reinventarlo, mejor que sí, a que no. Te toca a ti hablar, Néstor. Yo solo decía él va a hablar de Barbie, pero no ha visto la película, entonces no, No, yo ya no voy a hablar de Barbie. Yo solo digo que no sea forzado, que no se fuerce. A veces se tiene que forzar cosas para hacer cambios. Eso es así. A veces se tiene que forzar, vamos a darle el voto a la mujer. Ay, no se dio orgánicamente. Joder, me vale pito. O sea, pero has puesto un ejemplo, mujer. Yo creo que en cuanto a lo que es las historias, las películas, las series, pueden salir ideas buenísimas sin la necesidad de forzar, porque hay creativos muy buenos, pero siguen con lo mismo. Lo mismo que pasa en el mundo editorial está pasando en el mundo cinematográfico. No hay votos de confianza. Hagamos el recocinado del recocinado del recocinado y en el proceso creemos polémica porque, como sabemos que lo que estamos haciendo es una mierda, vamos al menos ganar por la publicidad, el marketing y ¿cómo se dice? La peleilla que va a sacar esto en redes. Sí. En vez de hacer buen producto. En vez de hacer buen producto. No llegan a ser así de comerciales. Por ejemplo, la película Red, una película de animación que se trata de la menstruación. Sí, esta estuvo muy bien y a mí me encantó. A mí me pareció buenísima. Tuvo el mismo impacto que... No es verdad que la sociedad esté lista para... Salió en pandemia, también. ¿Y qué? Ha sido la época de oro de la televisión y del cine, la pandemia. Estamos consumiendo como animales todos los productos que nos dieran. Decidieron no sacarla en salas de cine porque asumían que nadie iba a ir por la pandemia y la sacaron en streaming. Le pasó lo mismo que a Black Widow. Se fue a la mierda, nadie la consumió porque dijeron, ¿para qué voy a ir al cine a verla si la veo en streaming, en plataforma? En este tema hay varias cosas. A ver, vamos a escuchar la voz de Néstor, que no habla. En este tema hay varias cosas. A ver, con respecto a lo de Tolkien, digamos que esos son los elfos que había imaginado Tolkien en todo caso. Que si cualquiera quiere imaginarse los elfos chinos, japoneses o verdes, puede hacerlo, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero en la historia quiero decir, tal y como la escribe Tolkien, los elfos son como son, quiero decir. Tienes que respetar eso. Puedes respetarlo, puedes no respetarlo. Hombre. Lo ideal es que lo respetes y que si tú quieres hacer elfos con sabor a mermelada de fresa, pues los hagas, ¿sabes? Sin ningún problema, ¿sabes? Y los disfrutes profundamente. También una de las cosas que había visto es que muchos de los personajes femeninos que están saliendo ahora en las películas de acción, ¿sabes? Son las películas de blockbuster, digamos, lo que hacen es tener comportamientos típicamente masculinos. Es decir, que realmente estás asimilando comportamientos masculinos a mujeres para hacerlas más empoderadas, con lo que no tiene nada que ver en realidad, o sea, no podría estar más lejos. Estás masculinizando una imagen de la mujer. Y yo recuerdo que, por ejemplo, a finales de los 80, principios de los 90, había una serie de personajes femeninos muy interesantes, muy potentes. De hecho, yo me identificaba con esos personajes. Uno de ellos era Ripley, de Alien. O sea, a mí no me costaba identificarme con personajes femeninos, ¿sabes? Y cancheros, ¿sabes? Realmente. Y tenías también, me acuerdo mucho de Scully, de Expediente X, ¿sabes? Me encantaba ese personaje. El personaje de Scully me maravillaba. O sea, estaba enamoradísimo de esa señora. O sea, porque era inteligente, era increíble ese personaje, era maravilloso. Y lo de los vampiros tiene que decías antes, Lorena, es una movida, porque realmente en Marvel, en los años 70, ya había creado un vampiro negro, que es Blade. ¿Sabes? Realmente. O sea, que ya había reimaginado, ¿sabes? Esa parte de los vampiros. Quizás es que yo creo que el problema allí era más bien que los cómics, ¿sabes? Este tipo de cosas eran productos que estaban muy masculinizados. Eran productos a los que no accedían típicamente las mujeres. Pero ya había personajes, además, femeninos también en Marvel bastante cojonudos. De hecho, hace ya muchos años que Marvel ya introdujo superhéroes gays. O sea, había superhéroes homosexuales hace añísimos también. Sí. Yo estoy con Macarena realmente. O sea, a mí lo que me interesa es que el producto final sea bueno. Si el producto final es bueno, me da igual quién es el protagonista. O sea, sí, a ti, pero hay productos buenos que nunca van a llegar a tener el mismo nivel de difusión porque las personas que tienen el poder para difundirlos y el dinero no les sea especialmente interesante salir de esta misma línea. Y entonces hay mucha gente que se queda sin representación. Y yo estoy hablando de los productos masivos. O sea, aunque sea forzado y aunque sea lo que sea, al principio se fuerzan cosas y después se vuelve más orgánico. Sí hay un
paso para hacer cambios sociales que al principio es forzar. No defiendo esto en el arte mismo, en la concepción de si alguien me reescribe o me traduce mi libro de Gothic Doll al chino y me pone que Gothic Doll es china, me parece mal en el libro. Pero si una distribuidora china compra los derechos para hacer la película china y me dice, pues ahora va a ser china, pues vale, eso es un producto aparte, no me están tratando de cambiar el mío. Entonces, si a veces se tiene que forzar, pues se tendrá que forzar. Y ha habido creadoras femeninas que hacen grandes historias y que simplemente no tienen ni los medios ni el contexto social de gente que vaya a apoyar esa creación porque la población no ha estado lista o porque nos han enseñado que nos interesen ciertas cosas. La gente dice, ¿por qué las mujeres son las que más consumen historias misóginas de relaciones tóxicas? Porque es lo que nos han enseñado que es el romance. No es nuestra culpa, es el sistema, ¿no? Cuando dice la gente, las madres son las más machistas, o sea, sí, pero no es culpa de las mujeres, es culpa del sistema que las puso en ese lugar también, ¿no? Y cuando digo el sistema, tampoco digo los hombres, digo el sistema. Puedes decirlo. ¿El sistema quién lo hace? Porque no es verdad. El sistema quién lo hace todos, ¿no? Pero el sistema, o sea, ¿por qué digo el sistema? Porque yo hoy no estoy enojada con los hombres que me rodean como si ellos tuvieran la culpa, ¿no? Entiendo que ellos también son producto de algo y los veo sufrir muchas cosas por las cosas del sistema que les afectan a ellos. Tal vez no los matan en cada esquina y no tienen miedo de ponerse una falda y no. Sí, muchas cosas. Bueno, ¿por qué no quieres enseñar tus piernas? Porque seguro que no haces día de pierna en el gimnasio. Sí, hago, pero poco. Ya, poco, haces poco. En fin, bueno, aquí está bien. Agree to disagree, pero lo que sí tenemos que hacer es siempre empezar a grabar la sesión desde el primer instante porque ya teníamos un video.